on a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Desde el 2 de septiembre de este año, la ley prohíbe que los conductores de camiones de más de 7,5 toneladas carguen y descarguen la mercancía que transportan. Era una de las reivindicaciones históricas del sector presente en el anterior paro. Empresas como esta ya lo venían haciendo por propia política, pero otras de menor tamaño se siguen resistiendo pese a la ley. Y ese incumplimiento es uno de los motivos que se esgrime para esta nueva convocatoria. Hola, ¿cómo están? Hoy era el turno del consejero de Industria y Empleo para explicar los presupuestos y en las Cortes, Mariano Beganzones ha confirmado lo que anunció en junio, que recorta 20 millones de euros del diálogo social. Simple y llanamente no van a ser realizadas por estos agentes, ya que lo hacían de un modo caro, más que caro, carísimo, puesto que el coste de cada visita de los sindicatos ha llegado a sobrepasar en algún programa los 800 euros por visita. Este sensor está revolucionando la recogida de contenedores en el medio rural tal y como la conocemos. Informa si están llenos o no y así el conductor puede planificar la ruta. Este repercute además en un ahorro para todo el servicio. En costes y en tiempo, básicamente. Las estimaciones que tenemos es en torno a un 30% el ahorro de combustible. Renault vende la mitad de su negocio térmico e híbrido a la firma china Geely para fabricar con ella componentes y motores de este tipo. El acuerdo afectará a la fábrica de motores de Valladolid y a su centro de I+D+I. Será así el mayor productor de motores del mundo y se dirigirá sobre todo al mercado menos electrificado de fuera de Europa. Además, el grupo se divide en otras 4 empresas. La dedicada al coche eléctrico se queda en Francia. León desvela finalmente los detalles de su candidatura para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Uno de los elementos que se guardaba con más secretismo era el espacio físico que albergaría la agencia. Roberto Núñez, y ya lo conocemos. Sería el conocido como búnker de Caja España, el edificio central de la entidad que luego pasó a formar parte de Unicaja tras la fusión. Este edificio que cumple todos los requisitos con creces. Destacan desde la candidatura, tanto en seguridad como en espacio, condiciones. Es el principal argumento de la candidatura leonesa para albergar esa agencia espacial española, aunque insisten en que no el único. Se adaptan a la perfección a los 46 de la convocatoria. Hoy en el mapa del tiempo hay poco lugar a lo que no sean nubes o agua. Silvia, ¿cuánto va a llover? Las precipitaciones se van a reactivar esta tarde, especialmente podrían darse en cualquier punto de la comunidad, van a ser dispersas y mañana tendremos precipitaciones especialmente en el sureste y también en el norte. Ya de cara al jueves y al viernes, tiempo mucho más estable. Esta semana en Valladolid se elige el mejor pincho de España. 45 cocineros, 7 de ellos de Castilla y León, compiten en el concurso nacional y mañana se celebra el campeonato internacional. Buscan la mezcla perfecta de aromas y sabores para conquistar al comensal. Notas cada vez más que a la gente le gusta comer pues pequeñas tapas, pequeños petiscos, que es como llamamos en Portugal, y cada vez más estamos haciendo esto de la comida en trozos más pequeños y más variedad, al revés del plato único, grande. La otra vez también nos lo pusieron muy eso y cargamos un poco y al final pues estuvimos bien. Yo no, porque vamos, luego nos perjudicamos nosotros mismos. Llegas a los supermercados y no hay de nada. Rollos de papel ya tengo, lo demás ya poco a poco. Pues si no hay hoy algo, pues intentas coger otra cosa y ya está. Siempre tengo algo de almacenar en casa, sobre todo los alimentos y cosas de uso cotidiano.
Lo vivido en marzo con la logística y la distribución comprometidas por el paro del transporte nos ha puesto en guardia. La fecha más inmediata es el Black Friday y después las Navidades. Inevitable, por tanto, pensar en esa despensa que en algunas casas se empieza a hacer antes. El Gobierno comparte la preocupación y se abre a reunirse con los convocantes, la plataforma en defensa del transporte, para evitar el paro. Daniel de la Fuente. El Gobierno asegura que está dispuesto a colaborar con el sector y que ese compromiso ya se vio, por ejemplo, con la aprobación de ayudas económicas directas que se dieron o también llevando a cabo reformas como la ley de cadena en el transporte de mercancías que evita que se trabaje a pérdidas en el sector. Pero al igual que las asociaciones mayoritarias de ese sector, el Gobierno les pide responsabilidad. Tenemos que ser todos responsables con los consumidores, con el resto de cadena de distribución de la alimentación. El Gobierno está dispuesto a colaborar con el sector. Buena muestra de ello son estas ayudas y estas modificaciones legales a las que me he referido. Y si de lo que se trata es que no están funcionando o que alguien se está saltando la ley, lo que hay que hacer es denunciarlo. No ha habido en esta convocatoria la misma unidad que en la de hace 8 meses. No todos los que promovieron la movilización de entonces, miembros y no de la Plataforma en Defensa del Transporte, encuentran justificación a este nuevo paro. En Palencia se van a volver a reunir antes del domingo para tomar una decisión. En Burgos ya han acordado que no, que esta vez no pararán. Burgos será una de las provincias de Castilla y León donde a priori menos éxito tenga la próxima convocatoria de huelga en el transporte a partir del lunes 14 de noviembre. Los mismos que el pasado mes de marzo sí que secundaron esa huelga. La mayoría de los transportistas autónomos de Burgos aseguran que ahora no es el momento y creen que no es justo que por esa protesta del transporte se tengan que paralizar otros sectores como el primario. Aseguran además que el Real Decreto firmado por el Gobierno el pasado mes de agosto no vela por los intereses de los transportistas, que tiene muchas lagunas jurídicas, que se hizo de forma chapucera y que es un texto solo basado en recomendaciones. Detrás de los recelos que algunos transportistas muestran ahora a esta convocatoria y no entonces, están los motivos argumentados para este nuevo paro. Principalmente que siguen trabajando a pérdidas y que se les sigue obligando a cargar y descargar la mercancía de sus camiones, aunque ambas circunstancias están ya prohibidas por ley. Una de las reivindicaciones de los transportistas que han convocado la huelga es que se cumpla la normativa y que la carga y la descarga de los camiones no la realicen los propios conductores. Esto ya se hace así en muchos almacenes, pero todavía denuncian que no se cumple en algunas pequeñas empresas. Hoy vamos a mostrarles cómo se hace de forma correcta la carga y la descarga de un camión. Para todos aquellos camiones de más de 7,5 toneladas, la normativa desde hace unos meses recoge que la carga y la descarga es responsabilidad del propio almacén, un proceso que se hace varias veces al día. Recibimos mercancía de todas nuestras afiliadas del norte de Europa y desde aquí ya servimos a toda España y Portugal. Es el caso de este almacén de la compañía de comida para perros y gatos CD Foods, aunque no han tenido que cambiar su forma de trabajar, ya que en sus 28 años de existencia ya se encargaban de hacer este trabajo con personal del propio almacén. De toda la vida siempre hemos descargado nosotros y cargado gente de nuestro almacén. Nunca hemos dejado a los choferes que toquen ningún palé. Uno de los motivos han sido los inconvenientes que se pueden generar. Si el embalaje se rompe, conlleva un coste económico y también más trabajo del personal para repararlo. Que sobresale la mercancía del palé, entonces luego ya no entran en las estanterías. El resultado, pues que mejor que cargue el que es profesional y que descargue un profesional y que el conductor se limite pues a lo suyo, que es conducir. Una práctica que se ha generalizado desde el cambio de la normativa. Sé que las grandes superficies o grandes distribuidores sí que han cambiado, han cogido gente, mozos de almacén. Aunque todavía hay conductores que denuncian que en algunas empresas se les pide que descarguen este material. Y en las Cortes continúan desgranándose las cuentas para el año que viene. Hoy el consejero de Industria y Empleo ha anunciado una tarifa cero para autónomos, ayudas para modernizar empresas o planes para reinsertar a desempleados. Pero Mariano Becanzones también ha confirmado el recorte al diálogo social.
La Consejería de Industria plantea un presupuesto para un contexto que califica de desalentador. Dirigido a seguir combatiendo los efectos que está teniendo la deriva económica impuesta desde Moncloa. Una política de seguidismo suicida del fanatismo climático. Y diseñado con un objetivo prioritario: la creación de empleo y la lucha contra la despoblación. En la cartera de Industria, una apuesta por la modernización de las empresas y aumentar la capacidad tecnológica. Como la inteligencia artificial, Big Data, robótica colaborativa, gemelo digital. Habrá líneas de apoyo al crecimiento de startups y un plan para una nueva política energética. Para ello hemos presupuestado 200.000 euros para la elaboración de un estudio externo para la promoción de la industria nuclear en Castilla y León. También partidas para modernizar el comercio, sobre todo en entornos rurales. No son la España vaciada, son la España de las oportunidades. En empleo se creará la tarifa cero para autónomos, asumiendo las cuotas de los 18 primeros meses de su alta. Y en materia de igualdad, desterramos la ideología de género de nuestras políticas. Para nosotros, todos somos iguales ante la ley. Recorta en más de 20 millones las partidas que reciben los sindicatos y la patronal en el diálogo social. Deben dejar de vivir en Matrix, en una realidad paralela. El sueño de la razón crea monstruos y deben despertar y deben volver al mundo real. Asegura que esta reorientación permitirá que los fondos lleguen de manera más eficaz. La oposición ha cuestionado ese recorte a sindicatos y patronal y también los 200.000 euros que se van a destinar a un estudio sobre las posibilidades de la energía nuclear en Castilla y León. Se salta la Ley 8/2008 del diálogo social, donde explícitamente pone que tiene que existir consignación presupuestaria que garantice a los sindicatos y la patronal como agentes. Creemos que las partidas asignadas a esta consejería no están pensadas en ningún caso para la lucha contra la despoblación, un reto que requiere de medidas transversales. No sé cómo se van a gastar centenares de miles de euros en una cosa que no es competencia de la Consejería de Industria. La viabilidad o no de centros de energía nuclear. La sentencia que declaró inconstitucional el impuesto de plusvalía ha supuesto un agujero en las arcas municipales. Hasta que se aprobó el nuevo marco regulatorio, el Ayuntamiento de Salamanca, por ejemplo, dejó de ingresar o tuvo que devolver casi 8 millones de euros. Es por eso que se considera víctima de esta situación y que se ha convertido en el primer ayuntamiento de España en presentar una reclamación patrimonial al Gobierno. Pues ha fallado, no ha actuado correctamente. No es culpa nuestra que la ley fuera inconstitucional, pero la realidad es que esa declaración de inconstitucionalidad nos ha producido un quebranto económico que nosotros le pedimos al Estado, a través del Gobierno, que nos lo resarza. ¿Hasta dónde nos permite ahorrar costes la tecnología? Pues la respuesta no es desdeñable si hablamos, por ejemplo, del medio rural. Algo tan sencillo como un sensor colocado en un contenedor nos ofrece información sobre si ha llegado o no el momento de vaciarlo. Y eso en combustible, en nuestros pueblos, muchos y dispersos, es hasta un 30% de ahorro. Este sistema se está extendiendo también a otros servicios. El día a día del trabajo de Eduardo ha cambiado con el uso de la tecnología. Antes tenías que recoger todos los contenedores, hacías una ruta y ahora pues siempre hay alguno que está bajito, sobre todo en invierno, y le puedes dejar. Consulta en el móvil el nivel de llenado de los contenedores, un dato que llega a través de sensores como estos, que se encuentran en el interior, que alertan también de si el contenedor está volcado y que permiten personalizar la ruta para optimizar la recogida de los residuos, lo que en el medio rural evita recorrer muchos kilómetros. Las estimaciones que tenemos es en torno a un 30% el ahorro de combustible. Son los primeros frutos del proyecto Territorio Rural Inteligente. Esta plataforma recoge los datos de 1.500 sensores instalados que llegarán a 2.000 el próximo año y que no solo están en los contenedores. En depósitos de agua para medir, por ejemplo, el nivel de cloro en la instalación y que sea apto para el consumo humano. Una desviación de estos parámetros genera alertas para que se corrijan inmediatamente en los depósitos y en otros bienes. Para la conservación, por ejemplo, de monumentos se mide temperatura, humedad, luminosidad, presencia de xilófagos. También se avanza en monitorizar el alumbrado público o los aparcamientos municipales. Todo ello centralizado en una plataforma común que también sirve como registro histórico de los datos.
En el contexto actual de crisis energética proliferan los proyectos para instalaciones de energías renovables. Ante este aumento de la demanda, desde la Junta de Castilla y León se pide al Gobierno que amplíe el plazo para poder resolver sobre estos proyectos. La avalancha de peticiones para instalar placas solares en Castilla y León está provocando un atasco en su tramitación. La normativa estatal tiene un plazo limitado para resolver. Es imprescindible en este contexto de alta demanda pues flexibilizar la posibilidad de ampliar los trámites de algunas decisiones. La Junta pone otros límites para preservar la naturaleza o respetar las zonas agrícolas productivas. Porque nosotros estamos en este punto de equilibrio. El Gobierno de España tramita los grandes proyectos fotovoltaicos. En estos momentos se estudian más de 100 solicitudes en la comunidad, que supondrían más de 5.000 millones de euros de inversión. Castilla y León es una potencia en energías renovables y eso dicho en un contexto donde es innegable el cambio climático. Bueno, queda alguno, los mismos que dicen que la Tierra no es redonda. Uno de esos proyectos solicitados es el de Garoña. Su promotor es Solaria, principal productor de energía solar en la comunidad. Esta sería su instalación más grande. Es una planta solar de 595 megavatios, está distribuida en diversas instalaciones. Intentamos de este modo distribuir lo que es la riqueza, la generación de riqueza que hacemos entre diversos municipios y al mismo tiempo minimizar el impacto. El proyecto de energía solar en Garoña tiene ya el visto bueno de la Junta y falta el del Ministerio. Su promotor confía en empezar la instalación el próximo año. La hostelería se quedará un rato a oscuras esta tarde para denunciar lo que les cuesta, entre otras, la factura de la luz. El sector secundará este apagón en todas las provincias, salvo en Soria y en Valladolid. Una situación límite derivada de la inflación de los precios que hace que a día de hoy muchos hosteleros tengan más gastos que beneficios. Los hosteleros precisamente defienden que la subida del coste energético se ve repercutido directamente en sus facturas con más de un 300% de gastos. Dicen que pese a que han tomado ciertas medidas, como por ejemplo cerrar un día a la semana o incluso cerrar de 5 a 7 de la tarde, les es insuficiente. Por ello piden al Gobierno central un bono energético con el que les rebajen las facturas hasta un 50% y también que les ayuden en la renovación del equipamiento de hostelería. Es prácticamente imposible ahora mismo hacer frente a estas facturas de 3.000, 4.000 euros que jamás pensábamos que nos iban que iban a llegar a ese punto. Es imprescindible un bono energético de 3.000, 4.000 millones de euros para ayudarnos de manera directa. Renault ha confirmado hoy los detalles del cambio empresarial que venía apuntando la prensa francesa desde hacía meses. El grupo se va a dividir en 5 empresas diferentes. En una de ellas, la dedicada a los motores térmicos e híbridos, entrará como socio la china Geely, propietaria de Volvo, entre otras marcas. Esto afecta a varios centros de Castilla y León. Ser el fabricante líder de motores en el mundo. Ese es el objetivo de Renault al dar el 50% a la china Geely en su nueva división Horse, dedicada a los coches de combustión e híbridos, una compañía enfocada al exterior de Europa. Los coches térmicos e híbridos tendrán una gran presencia internacional, especialmente en Sudamérica, India, Corea del Sur y norte de África, y en aquellos países donde la electrificación es más lenta. Contará con 17 plantas y 5 centros de I+D de 3 continentes y 19.000 empleados. Entre ellos estarán los de la planta de motores y el centro de I+D de Valladolid y la factoría de Sevilla. Los trabajadores esperan que no afecte a sus condiciones. ¿Cómo se va a avanzar en esta nueva entidad? ¿Y quién va a dirigir esta nueva entidad? Y sobre todo los derechos de los trabajadores. Reclaman que se cumpla con el plan industrial pactado en España, mientras que la Junta confía en ello. Yo me quedo con esta doble idea, el compromiso histórico que siempre ha tenido Renault con Castilla y León, y estoy seguro que va a seguir teniendo. Junto a Horse, el grupo Renault se dividirá en otras 4 grandes empresas. Ampere, dedicada al coche eléctrico y el software, ubicada en Francia; Alpine, para alta gama y competición; Mobilize, para los servicios de movilidad de energía y datos; y Future is Neutral, centrada en la economía circular. Llevan meses trabajando en el proyecto, Ayuntamiento y Universidad de la mano, y a estas alturas está claro que León va a pelear con todo su poderío por la Agencia Espacial Española. Los detalles de su candidatura los han guardado con celo hasta una vez vencido el plazo de presentación, para no dar pistas a la competencia. Y hoy finalmente hemos conocido el proyecto. León, el mejor espacio, ese es el lema. Roberto Núñez.
comenzando por el espacio físico, la que sería la sede que albergaría esa Agencia Espacial Española, este edificio central en su día de Caja España, luego de Unicaja, que cumple con todos los requisitos que planteaba la convocatoria para el edificio, que debe albergar en un primer momento a 50 trabajadores, aunque esa cifra iría aumentando con el paso del tiempo. Pero desde la candidatura se destaca que se ajustan a la perfección a los 46 criterios de la convocatoria. León cumple, según la memoria presentada, los 46 requisitos de la convocatoria, pero es el primero de ellos el que más pesa para optar a ser la sede de la Agencia Espacial Española, contar con un edificio adecuado. Y el antiguo búnker de Caja España, luego de Unicaja, supera las expectativas. Un edificio preparado con todas las exigencias en seguridad, capacidad y dotación, en el que podrían instalarse los trabajadores de la Agencia Espacial hoy mismo, si así lo deseasen. Para poder utilizar a primeros de enero, está amueblado, está hasta con las mesas de oficina. Es difícil que otro edificio lo cumpla ya. Es la principal novedad, una candidatura que esgrime los estudios académicos, los proyectos militares o la cercanía con Madrid para hacerse valer. También la calidad de vida o contar con un número suficiente de funcionarios y, sobre todo, el impacto en un territorio que se despuebla. ¿Quién va a vertebrar mejor el territorio? ¿Quién va a conseguir más impacto socioeconómico? No es lo mismo 50 funcionarios en Sevilla que 50 funcionarios de este rango en León. El proyecto empezaría en enero con 50 trabajadores. En 5 años podrían generarse 1.200 puestos de trabajo entre directos e indirectos, según la experiencia en otros países. León se presenta con datos reales y contrastados. En más o menos un mes, la Comisión Técnica llevará su decisión al Consejo de Ministros, que elegirá a la sede definitiva. La delegada del Gobierno ha reprochado hoy a la Junta su ambigüedad, dice, en este asunto. Recuerda que en las bases de la convocatoria el Gobierno señala que la comunidad debe mostrar una preferencia cuando concurren varias candidatas y lamenta las consecuencias de ese ponerse de perfil, tanto en el caso de la Agencia Espacial como en el de la Agencia de Inteligencia Artificial. Con un mínimo de comprensión lectora es suficiente para darse cuenta que la apuesta, que el tener el aval de la comunidad autónoma es una cuestión importante. Tendrá que responder la Junta de Castilla y León, el presidente de la Junta de Castilla y León, si ponerse permanentemente de perfil, si no liderar, si no gestionar. Es la mejor manera de apostar por Castilla y León. Son las terribles imágenes que conocíamos hasta ahora de la tragedia que se vivió en la valla de Melilla el pasado mes de junio. Fallecieron al menos 23 personas. La controversia surgió a raíz primero de un documental de la BBC y ahora por los vídeos de la Guardia Civil a los que ha tenido acceso los grupos de parlamentarios que integran la Comisión de Interior desplazados hasta allí. Ese fragmento de vídeo cuestiona la versión del Gobierno, que hasta ahora había negado que se hubieran producido muertes en suelo español. Partido Popular y Vox piden a Pedro Sánchez que destituya al ministro Grande Marlaska. Daniel de la Fuente, volvemos contigo. ¿Qué es lo que dice el Gobierno? Pues desde el Gobierno se defiende a Marlaska y aseguran que el ministro del Interior ha estado dando explicaciones desde el primer momento. La ministra portavoz dice que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están trabajando en un contexto muy complicado y que las actuaciones que llevan a cabo confían en que siempre sean proporcionadas y ajustadas a la legalidad. También ha aprovechado para reiterar el compromiso total del Gobierno para colaborar con las investigaciones que se están llevando a cabo. Expresar la confianza en nombre del Gobierno con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que actúan ante un escenario muy complejo y que confiamos lo hacen de forma proporcional y ajustándose a la legalidad, y reiterar el compromiso del Gobierno en total disposición y colaboración con las investigaciones que en estos momentos están abiertas. El 75% de los jóvenes españoles rechaza de forma general los postulados racistas. Esa sería la noticia positiva, pero también hay una negativa, y es que 1 de cada 4 se declara abiertamente racista y xenófobo.
El colectivo gitano y las personas procedentes de África son las principales víctimas. El perfil del joven racista es un hombre que se posiciona ideológicamente en la extrema derecha. Son estos algunos de los datos que se pueden extraer del último estudio sobre percepciones y actitudes racistas entre los jóvenes realizado por el Centro Reina Sofía. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha respondido hoy al abogado del padre de la niña Olivia. La menor murió a manos de su madre por la ingesta letal de barbitúricos. Pues bien, la defensa legal del progenitor había anunciado acciones contra este tribunal por remitir a los medios de comunicación una sentencia que le condenaba por malos tratos. Esto ha dicho hoy el presidente del TSJ. Hemos dado publicidad a las resoluciones judiciales dictadas por los órganos judiciales que nos han pedido los medios de comunicación, como hemos hecho en todos los casos. Resoluciones judiciales que, por lo demás, son públicas, porque están a disposición de todo el que quiera acceder a ellos desde el Centro de Documentación Judicial. La Sociedad Española de Radiología Médica ha querido llevar hoy a Segovia sus celebraciones por el Día Internacional de esta disciplina. Lo han hecho para recordar que el servicio segoviano fue uno de los referentes en pandemia. Un día en el que además recuerdan que son parte esencial en los diagnósticos y en los tratamientos de la mayoría de enfermedades. La Sociedad Española de Radiología ha traído a Segovia esta celebración para homenajear al servicio de este hospital, el General de Segovia, por su gestión realizada durante la pandemia, cuando montó un equipo portátil para realizar placas en las zonas rurales. Permitió la realización de 700 pruebas a pacientes, lo que evitó que estos se tuviesen que trasladar a las urgencias de un hospital en aquel momento colapsado. Un Día Internacional de la Radiología en el que también se han hecho reivindicaciones. Aumentar un 15 o un 20% de las plantillas actuales para estar, digamos, dando la atención que merece todo paciente, obviamente que la damos, pero sin la sobrecarga de trabajo que tenemos en la actualidad, porque por supuesto no hay todos los radiólogos que necesita ahora mismo el mercado de trabajo. En Castilla y León, la situación de la atención primaria, dice el secretario general de los socialistas, no difiere mucho a la de Madrid. El deterioro de la sanidad pública está provocando, asegura Luis Tudanca, un déficit de sanitarios. Por eso hemos pedido en las Cortes también que en estos presupuestos se equipare el salario de los profesionales sanitarios al del conjunto de las comunidades autónomas, porque ahora estamos compitiendo en la captación y fidelización de profesionales. Y por tanto, si aquí les pagamos peor que en otros sitios, si les tratamos peor que en otros sitios, se nos marcharán a otros sitios. Estados Unidos afronta hoy unas elecciones decisivas. Son las de medio mandato, que en realidad lo que van a hacer es medir los apoyos con los que cuenta el actual presidente Joe Biden o con los que cuenta Donald Trump, que amaga con volver a presentarse. De hecho, ya ha dicho que el próximo día 15 hará un gran anuncio en referencia a su candidatura. De las votaciones de hoy saldrán los futuros integrantes del Legislativo, compuesto por el Senado y por la Cámara de Representantes. Nunca ha renunciado a su pasado sefardí, aunque en los últimos tiempos le haya costado algún susto por parte de algunos intolerantes y violentos. Hablamos del pueblo burgalés de Castrillo Mota de Judíos. Después de algo más de 4 años de trabajo, acaba de inaugurar su centro de la memoria sefardí. Hace 7 años que esta localidad burgalesa cambió de nombre a iniciativa del ayuntamiento y tras acordarlo con los vecinos se dejó de llamar Castrillo Mata Judíos. Ahora, Castrillo Mota de Judíos pone en marcha su proyecto más ambicioso, un centro de la memoria sefardí. Este es un proyecto transversal que va a luchar porque la comunidad judía siga y sea un referente para ellos y visitar Castrillo. Un proyecto que va a ser de la Junta Castilla y León, va a ser de toda España para que se pueda visitar. Y es lo que vamos a intentar. Un proyecto que tiene como objetivo recordar los capítulos de la historia judía que se escribieron en esta comarca entre los siglos XI y XIV. Va a ser sobre todo un lugar dedicado al estudio y a la cultura y que va a necesitar un importante apoyo e implicación
tanto de las autoridades como de las instituciones. Además de ser un punto de encuentro de convivencia y de lucha contra los ataques antisemitas. El antisemitismo es una lacra presente en Europa y los delitos de odio existen en muchos lugares de Europa. Hoy comienza una nueva etapa para este pueblo, un acto al que han acudido representantes de toda la comunidad judía. Y esta es la imagen que nos hemos encontrado en Zamora. Este paso de peatones no lleva, como ven, a ningún sitio, sino a una valla. Es una circunstancia transitoria, consecuencia de las obras que se están realizando en esa zona. Se repintará en otro punto con paso, pero ha tenido que soportar los comentarios de los vecinos y también de las redes sociales. Dime tú a mí cómo aquí pueden cruzar estos niños o cómo podemos cruzar nosotros. Yo lo primero que veo, pero bueno, a lo mejor en Zamora es lo que se lleva. El paso peatones tenía que estar por un lado. Es curioso, sí, pero yo entiendo que va a estar ahí. Yo pienso que está muy bien la valla que han hecho aquí para los niños, para que no salgan, ¿eh? Esta mañana se ha celebrado la segunda jornada del concurso nacional de pinchos en Valladolid, que esta semana inunda de aromas y de sabores esa ciudad. El jurado, presidido por el chef Francis Paniego, con 4 estrellas Michelin, evalúa la propuesta más sabrosa con recetas que vienen de toda España. 45 cocineros, 7 de ellos de aquí de Castilla y León, tienen hasta última hora de la tarde para convencer al jurado, paladares expertos, que su bocado es el más suculento de España. Todos los concursantes del campeonato nacional, más los 12 del internacional que compiten mañana, están de acogida esta semana en varios restaurantes de Valladolid. Les han prestado sus cocinas para que elaboren sus recetas, así que esta semana es también una especie de hermanamiento entre locales, de intercambio de aromas, sabores e ingredientes. Esta bióloga marina, que se metió en la cocina para pagarse los estudios, es la campeona del concurso de pinchos de Portugal. Notas cada vez más que a la gente le gusta comer pues pequeñas tapas, pequeños petiscos. Prepara un mordisco del Atlántico para el campeonato internacional. Tenemos codium, wakame. Probar la tapa y sentirte cerca del mar. Estoy como redescubriendo las algas y formas de hacer e intentando incorporarlas en platos que ya existen portugueses. Esta semana en Valladolid se mezclan gastronomías de todo el mundo. Ahora tienen más medios para todo, hay muchos congresos, se mueven, viajan. Yo creo que ahora Castilla y León se está saliendo un poco de la letargo que teníamos. La cocina de Don Bacalao, que ganó el concurso en 2015, acoge también a un chef salmantino. Lo estamos friendo para darle ese crujiente al brioche. Estuve muy marcado por la cocina de mi abuela. Entonces yo quise proporcionar nuevos registros a nuestros comensales para que eso genere una pequeña adicción. Estas arquitecturas gastronómicas se pueden degustar en los restaurantes que apadrinan a los cocineros y el fin de semana las ganadoras en la cúpula del Milenio de Valladolid. Y anoche en Salamanca se celebró la 12ª edición de los premios Hostelería, que reconocen la labor de los profesionales del sector en 7 categorías. Entre los galardonados, el restaurante Consentido, Premio Revelación, Rafa Andrés y José Andrés, Premio Profesional de Sala, y Restaurante Bambú, Premio Excelencia. Más de 1000 personas asistieron a la gala de reconocimiento a un sector que ha tenido que hacer frente a una complicada situación económica. El valor fue la constancia y fue el empeño que tuvimos todos en aguantar. Todavía recuerdo esos momentos de que cada día salía una noticia en la tele, en la que, o en la radio o en el BOE, que teníamos que decir ahora 3 mesas, ahora 2, ahora 8 personas, ahora 10. Roy Lichtenstein, la Sinfonía Pop, es la exposición que ya puede visitarse en la Sala de Exposiciones de la Pasión en Valladolid. Es un recorrido por la obra del artista neoyorquino que se completa con una propuesta inmersiva. El público podrá formar parte del cuadro El dormitorio de Arles de Vincent van Gogh. Con esta propuesta artística hoy les decimos adiós. Ahora los deportes, les esperamos aquí mañana. Feliz tarde.
Estamos consiguiendo que esto sea imparable. Iberdrola, orgulloso impulsor de la igualdad a través del deporte. Iberdrola, por ti, por el planeta. Última jornada de Liga en Primera División antes del parón por el Mundial. El Real Valladolid quiere asaltar el nuevo San Mamés para irse al descanso en una posición clasificatoria más que digna. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los de Pacheta persiguen la cuarta victoria en 5 jornadas. La intención no es otra que tumbar al Athletic, alejarse todavía más de la zona caliente y situarse a un solo punto de los bilbaínos. Para el choque, el técnico blanquivioleta realizará rotaciones. El Pucela no gana en la Catedral desde 2004. Enfrente estará el conjunto rojiblanco en plena lucha por la zona europea. Creo que estamos buscando las suficientes alternativas como para hacerle dudar al Athletic, que es lo que tenemos que hacer, hacerle dudar, y a partir de ahí nosotros ir creciendo. Yo estoy convencido de que vamos a hacer un gran partido ahí. El no descolgarte, el estar bien, el segundo nos tenemos que mantener en esas posiciones y sobre todo si podemos aumentarlo o si podemos subir un poco más, pero desde luego lo que no queremos es bajar de esa posición. Semana de Copa del Rey, semana para la historia del Almazán. El conjunto aznamantino ya prepara el partido del sábado ante el Atlético de Madrid buscando una victoria épica de la que prácticamente no hay precedentes. Los rojiblancos no enviarán a sus jugadores al Mundial hasta después de ese partido. El Almazán ha entrado en su semana mágica. Ya es hora de preparar el partido de Copa ante el Atlético de Madrid y están encantados de estar en el foco de la noticia. A mí me está haciendo mucha ilusión ver Almazán, ¿no? Al final, aunque yo no soy de aquí, pero, ostras, es bonito que veas continuamente que hay gente hasta que no lo sabe ni decir. Dicen Almansa, dicen tal. Han sido 2 semanas complicadas para Diego Rojas. Debía centrar a sus jugadores para que pensaran en la Liga. Tarea complicada. Son humanos. Esto es igual que si mañana a vosotros toca entrevistar a Bono Dudós, ¿no? Pues a lo mejor hay 2 entrevistas que tienes ahí y estás focalizando en la otra. Pero ahora sí toca hablar de su rival. El conjunto rojiblanco milita 4 categorías por encima de los aznamantinos. Ganar sería histórico. Para mí hubo una gesta en el fútbol que fue cuando el Leicester gana la Premier, que yo no entendí, digo, no sé qué ha podido pasar ahí. Esto podría asemejarse, de verdad. En los banquillos, el Cholo es el entrenador mejor pagado de España, mientras que Diego Rojas recorre 400 kilómetros diarios desde Burgos para entrenar. Contrastes que se olvidan una vez se den la mano. Ante todo educación y admiración, porque al final estás con un entrenador de élite. Yo les admiro a todos, pero es que admiro también al del Mirandés B y al de la Arandina. Porque cuando el balón ruede en los pajaritos será un 11 contra 11. Una cita con la gloria para el Almazán, su única oportunidad. Los jugadores del Atlético de Madrid obligados a quedarse contrasta con hasta 4 jugadores del Hereda San Pablo Burgos que no acudirán con sus selecciones por el compromiso con su propio club. Juan Abril. Todos en el Hereda San Pablo están remando para salir del bache en el que se ha metido el equipo en las 2 últimas jornadas después de las derrotas ante Alicante y Andorra. Tal es así que todos los jugadores que habían recibido convocatorias para ir a las ventanas FIBA han renunciado y se han quedado en Burgos. Rashid Mahalbasic con Austria, Joey Van Zegeren con los Países Bajos, Marquedi Norelia con Haití y el último en llegar, el esloveno Luka Rubnik. El base ya se está ejercitando con el resto de sus compañeros para adaptarse lo más rápidamente posible y conocerse ya los sistemas y a todos sus compañeros de cara al partido que se jugará en el Coliseum ante el GUC Guipúzcoa Basket. Nos va a dar algo que no tenemos, que es más amenaza exterior por su parte y luego una dirección de juego, yo creo que con su talento ofensivo que nos va a ayudar en eso sobre todo, ¿no? Es un jugador más que viene a aportar, que viene con muchas ganas. Bueno, el año pasado jugó en Turquía y lo hizo a un muy buen nivel y bueno, esperemos que se adapte lo antes posible para que pueda aportar desde el principio. 3 equipos de la comunidad disputan mañana la segunda eliminatoria de la Copa del Rey de balonmano. El Vivero Serol Nava recibe a Granollers. A domicilio jugarán nuestros 2 representantes en la Liga Sacira Sobal. En la banca de Mar se enfrentará al Novas y el Recoletas Atlético Valladolid al Ciudad Real. Somos los favoritos en la eliminatoria y debemos ir allí a demostrarlo, lo que no quiere decir que esto sea fácil. Por supuesto, uno de los objetivos del año es llegar en Copa lo más lejos posible. Creo que para nosotros es un poquito esa asignatura pendiente que hemos tenido durante bastante tiempo y el primer pasito es este y vamos con toda la intención del mundo de traer la eliminatoria resuelta.
El Real Madrid perdió el juego y el liderato en Vallecas. Los merengues, faltos de intensidad, se vieron desbordados por un Rayo superior en muchas fases del partido. 3-2 para el conjunto dirigido por Andoni Iraola. Los de Ancelotti no estuvieron a la altura. Hemos tenido un nivel más bajo de contundencia, sobre todo individuales. Estamos decepcionados porque perdimos el liderato, pero la liga es muy larga. Nada más, nos vamos. Más deporte a las 9 con Fernando Escudero. Feliz tarde, adiós.